al channel Diagonal Bonita Radio en bonitaradio.net, facebook.com Diagonal Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. En línea con... Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, en Bonita Radio y Translocal nuevamente, ya que nuestro amigo y colega Miguel Rodríguez Casella se encuentra en Sydney, Australia. Le habla Juan Carlos Rivera Ramos aquí en San Juan y Miguel en Sydney. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, reinstalado en Sydney, después de esas 2 semanas casi que estuvimos en Puerto Rico. En el día de hoy hemos decidido cambiar un poco el panorama y teníamos varias cosas pensadas y hemos decidido dedicarle el programa de hoy al tema de las múltiples violencias que vivimos en nuestra cotidianidad y violencias que también son estructurales. Obviamente también queremos relacionarlo con el asesinato que ocurrió hace unos días de Ivonne Negrón Cintrón y queremos solidarizarnos abiertamente con las compañeras de Matria y de todas las familias, amistades de la víctima y además de eso hablar de otra vez las múltiples violencias que vivimos en la cotidianidad y de forma estructural. ¿Cómo empezar? Habría muchas cosas que decir. Yo quisiera sugerir, Miguel, tal vez que comencemos con unas palabras que envió el compañero Giorgi Irizarry, si no me equivoco, es su apellido, donde comenta la humanidad, y yo sé que esto puede sonar chocante, pero la humanidad de estas violencias. En otras palabras, cómo muchas veces se dice que estas violencias no son humanas, pero también hay que reconocer que precisamente en la historia de la humanidad está plagada de todas estas violencias, desde las guerras más fuertes y grandes y largas hasta este tipo de violencia contra el cuerpo de una persona y que a veces nos quedamos sin palabras para describir. Hablamos muchas veces de la banalidad del mal, como bien lo desarrolló Hannah Arendt durante ese juicio a uno de los que perpetuó la violencia contra los judíos, y cómo precisamente se vive la violencia desde diferentes esferas, cómo se puede actuar de manera supuestamente normal, siendo en este caso un hombre que le da besos y bendiciones a su familia, pero por otro lado pues está asesinando a personas. Pues de alguna forma todas estas violencias, aunque son unas muy distintas de la otra, de alguna manera parecería que también están relacionadas. No sé, tiro esto de una manera abstracta, Miguel, pero tal vez es una plataforma para abrir la conversación. ¿Qué tú crees de esto? Sí, no, seguro, entre las muchas notas de duelo, indignación que hemos estado viendo con relación a este terrible incidente, que se suma a una larga lista, lamentablemente, nos hemos hasta inmunizado a veces a la reacción de indignación, porque sí, es demasiado frecuente la noticia que nos asalta de violencias de todo tipo, pero sobre todo especificando aquí violencias de género y dirigidas primordialmente hacia mujeres
sin que ni siquiera los aparatos que existen sociales o del Estado mismo puedan evitar, ¿no?, los terribles desenlaces. Pero de todas esas notas que hemos visto, sí, me llamó la atención lo que Georgie plantea, sobre todo porque insta a no demonizar la violencia como una cualidad ajena a la condición humana, sino a asumirla, a verla en nosotros mismos, y lo dice desde una manera muy, muy inteligente, porque lo que nos dice es, si demonizamos la violencia, si la tratamos como una dimensión extranjera a la condición humana, la invisibilizamos también. Correcto. E invisibilizar es de por sí un acto de violencia. O sea, invisibilizar las diferencias, invisibilizar las otredades que conforman el mosaico humano, esas son formas de violencia. Y me pareció, pues sí, de todas esas notas que vi, definitivamente asumir el pie forzado de Georgie para dialogar sobre este tema es muy acertado. Y sí, nos encanta darle divulgación y espacio a voces, a opiniones que uno encuentra libremente en las redes que wow, que de momento te trastocan pues las concepciones con las cuales uno se maneja. Y claro, dentro de esa misma línea, pues quizás hoy deberíamos hablar de todas esas otras formas de violencia que operan en la manera como nos organizamos social e institucionalmente. Y pues se me ocurre en esa misma línea cómo la abstracción misma, como estrategia para entender la vida, los problemas, para organizarnos, para hablar de planes, para concebir el presente y el futuro, la abstracción, el reducir informaciones complejas, todas las sutilezas de la condición humana, reducir todo eso a números, a ecuaciones, a pragmatismos convenientes. Para mí, si tú me preguntas, Juanqui, he ahí la fuente primordial de la violencia, o sea, el aspecto más estructural, digamos, empotrado en la manera misma como nos gobernamos, como nos imaginamos, y en la confianza que le prestamos a los números como herramienta de abstracción de toda situación o condición que envuelve seres humanos. Y sabemos que esa fe en los números, en la ciencia, pues tienen muchísimos defensores y muchísimos incondicionales. Vamos a hablar ahí. Yo llevo un tiempo observando que en esa reducción de las complejidades humanas a números, que para mí eso yo lo llamo el acto de abstracción último, ahí hay la fuente más importante y más peligrosa de muchas de las otras violencias, incluyendo estos asesinatos tan cotidianos, vamos a ponerlo así. Sí, fíjate, eso es un grandioso punto, y tanto así que precisamente con lo que hemos mencionado, ¿no? En este caso, Ivonne Negrón Cintrón, sabemos su nombre, sabemos sus apellidos, conocemos de ella porque conocemos también la relación que tiene y que tuvo con Matria, y de alguna manera nos llega mucho más cercano al conocer precisamente ese nombre, ese apellido, esa relación. Es decir, no estamos hablando de un número, y por eso a algunos de nosotros nos choca y nos toca aún más. Obviamente, en este caso, la manera en que fue asesinada, pues claro está, también pues tiene un elemento que choca muchísimo. Pero eso que dices es bien importante, cómo hemos despersonalizado tantas y tantos miles y millones de personas en ese proceso de gobernar, en ese proceso de controlar, en esas cifras sobre nutrición, cifras sobre el crimen, cifras sobre la pobreza, etcétera, a un punto de que, como bien dice, solamente estamos hablando de números y no reconocemos la humanidad o las personas, los cuerpos y esos corazones que palpitan detrás de esos números. Y me parece que sí, es interesante, dentro de la sociología misma hay un debate que es eterno, un debate que de alguna manera, si bien debería verse en su complejidad, muchas veces
los debates acerca de los análisis cuantitativos versus los análisis cualitativos, pues a veces van a una fibra ideológica que va por ahí, ¿no? La violencia de la abstracción y cómo pudiéramos tratar de darle carne, cuerpo, vida a esos números, porque realmente de otra manera, como bien dices, pues no lo vemos. O sea, de alguna manera las cifras, como bien dicen, nos separan, crean una distancia social, una distancia simbólica que al fin y al cabo pues nos hace no sentir. De alguna manera esos corazón que no ven, ojos que no ven, corazón que no sienten. Y también, Miguel, yo quisiera acompañar a eso de las cifras una crítica a la representación de la violencia, ¿no? Cómo a veces con las imágenes, a través de los medios, podemos llegar a una trivialización de estas violencias, ¿no? Cuando vemos tantas imágenes y las juxtaponemos con imágenes de fiesta o imágenes bonitas o de comedia, y a la misma vez ponemos una imagen de gente sufriendo las víctimas, digamos, del tifón en Filipinas, y después otra imagen que no tiene nada que ver, descontextualizada. De alguna manera trivializamos esas violencias. También cómo la dignidad humana se pone en juego en estos procesos, y me gustaría, si los radioescuchas nos permiten, citar una partecita del comunicado de prensa que envió Matria, y de alguna manera también en ese proceso pues mostramos claramente nuestra solidaridad. Y Matria en Matria dicen lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto, y cito, que la prensa tiene el derecho y el deber de informar lo que ocurre en nuestro país, también es cierto que debe prepararse para hacerlo responsablemente y con sensibilidad. En Matria queremos reafirmar nuestro compromiso con la dignidad de Ivonne y de toda mujer que ha muerto a manos de hombres que se creen con el derecho de asesinarlas porque estas no se someten a su voluntad. Y así continúa la cita. Yo creo que sí es importante, quiero destacar, digamos, de esa cita, un poco pues eso, ¿no? La violencia que puede haber a través de los medios de comunicación en la representación de estas imágenes y cómo es que se manejan. Yo creo que también el tiempo que exige el capital y los ratings y cómo todos estos medios están, digamos, impulsados a tener que publicar y a tener que presentar imágenes todo momento, pues trivializa todo esto, ¿no? Impulsa, es en sí violento. El tiempo, digamos, dominante nos obliga a crear y producir casi sin reflexión, y en sí es violencia. No sé cómo tú lo ves. Seguro, porque aparte de la abstracción de los números, o sea, de llevar toda situación a una dimensión cuantitativa, hay violencia también en escoger plantillas discursivas o imágenes de representación preconcebidas que reducen la complejidad de una persona y te proyectan al público desde la noticia como esta especie de especie catalogada o precatalogada. Y claro, uno ya ve cómo la noticia se estaba ya presentando dentro de los ataques de cuernos o dentro de la mujer que no corresponde y todo o sea, ya reiterando la culpabilidad, aún desde la timidez en que se dice, reiterando de entrada ya, sin que tuviéramos los datos, la culpabilidad de la víctima y enviando un mensaje peligrosísimo a que toda mujer que no sabe estar en su sitio es sujeto de la violencia porque de alguna manera se lo buscó. Y claro, esto se dio con mucha sutileza, no es que nos dio en la cara la noticia ni los titulares. Sí. Y me parece extraordinario que sí, se dieron cuenta todos estos grupos de mujeres que se han organizado dentro de la rúbrica del feminismo, se dieron cuenta inmediatamente de eso, están muy vigilantes de este tipo de contenido sutil y peligroso que se infiltra en la manera como los medios encuadran estas noticias. Sí, y eso lo vemos en todo, Juanqui. La tendencia, de nuevo, que es parte del antiintelectualismo del que hemos estado hablando, que en Puerto Rico se ha convertido en una plaga, de que para no entrar en las complejidades críticas de lo que representa una situación, una persona, su circunstancia,
vamos a encuadrarla en la imagen más fácil de entender, más fácil de divulgar desde el punto de vista de una recepción fácil, sin reflexión crítica. Vamos a encuadrarla en esa imagen fácil para entonces evitar entrar en las profundidades de lo que implica hacernos preguntas y bregar con las complejidades de la condición humana. Pero eso lo vemos en todos lados, no solo en los medios y su urgencia de llegar a alegadas masas de lectores. Lo vemos también hasta en el ejercicio intelectual de la palabra, Juanqui, donde se sobresimplifican los sujetos criticados, las citas, las figuras, los discursos, para acomodarlos fácilmente a un veredicto que ya se tiene de alguna manera decidido antes de que se vean los hechos y de que se entiendan y que se lleguen a conclusiones. Y eso, pues, lamentablemente, ahí nos vemos todos, de una forma u otra, reproduciendo la violencia que estamos, de alguna manera, pues, sufriendo ahora mismo. ¿Cómo reproducimos la violencia? Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casella y Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Para bailar la bomba buena, tú lo tienes que sentir. Yo te invito a bailar la hora, no te vengas a cohibir. Somos hijos de Guaybana y le invitamos a escuchar todos los martes el ritmo de este tambor. Desde Puerto Rico y para el mundo, al ritmo del baile y la música repicando. Todos los martes a las 6 de la tarde escuche el primer programa de bomba en la red. Solo por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casellas y Juanqui. Y estamos hablando de la violencia y cómo la reproducimos muchas, y obviamente la reproducimos en el día a día, en la cotidianidad. Y para no reproducirla, pues hay que hacer un trabajo, yo creo que constante, continuo y muy profundo, tanto de reflexión como de romper hábitos. Y los hábitos por definición muchas veces no los tenemos pensados, son actos que hacemos, ¿no? Desde el caminar hasta el cómo me siento, la voz que utilizo, el timbre de mi forma de hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos todas estas violencias encarnadas, ¿no? En nuestros cuerpos históricos. Y es muy difícil ir, desligándose de ellas, si no, por un lado, entramos en una reflexión profunda, y dos, me parece a mí, y yo creo que en esto las feministas nos han ayudado muchísimo, si no, alcanzamos y creamos grupos, comunidades de apoyo, comunidad, por llamarle así, pero desde una perspectiva amplia, no necesariamente comunidad en términos de vivir en un mismo vecindario, sino comunidad de gente que se apoya y se siente de alguna forma hermanada o hermanado en este caso, un estar a favor de nuevas maneras de vivir que no sean violentas. Y eso pues lo tenemos que definir todos los días, e incluye obviamente una crítica radical en el sentido de ir a la raíz de los asuntos y que necesariamente tiene que tener una dimensión estructural. Pienso, y en este caso obviamente pienso en el machismo, pero también pienso en la homofobia, también pienso obviamente en el clasismo, entre tantas otras violencias, cómo, construir otras plataformas de solidaridad. Tú mencionas, y tú eres gran defensor, y me parece que con mucha razón en este caso, o por lo menos eso también se da en las redes sociales. Acabamos de citar al principio del programa a Georgie. Georgie es una persona, y nuevamente, qué interesante, ¿no? Georgie es parte de este programa y es una persona que en mi caso yo no lo conozco personalmente, pero sí lo conozco a través de los medios, en estas redes sociales, que distintos grupos que están de una forma u otra activos en luchas por mayores justicias, por mayor democracia, por mayores igualdades, están contribuyendo y creando.
Así es que, de alguna manera, estas redes sociales sí pueden ser plataforma de ellos. Ahora bien, también veo dentro de las redes un llamado, yo no sé si los has visto, Miguel, a hacer algo, que obviamente se despierta, en este caso, con el más reciente asesinato, pero es un llamado a vamos a marchar o vamos a crear, vamos a tirarnos a la calle, vamos a que se sienta de alguna manera una manifestación más allá de las redes sociales. Y nosotros en este programa hemos hablado de la dificultad de esto, como en Puerto Rico a través del espacio urbano, pues ese tipo de manifestación ha sido bien difícil, aunque se han dado. No solamente que se cuajen, sino que se mantengan. ¿Qué tú crees de esto? ¿Cómo tú ves las posibilidades de que esto se desarrolle? Mira, yo digo, no hay por qué descartar ninguna de las acciones. Digo yo que el cuerpo y la mente te pidan en un momento de desasosiego. Si el cuerpo y la mente te están pidiendo marchar e invadir el espacio público y hacerte presente allí, pues vamos a hacerlo. Seguro, o sea, ¿por qué no? Y más en un país, exacto, donde el espacio público, quizás la disposición del espacio público y del territorio en que vivimos es quizás el mayor acto de violencia desde el Estado, desde lo que nos distancia, lo que establece incluso a veces hasta las incomunicaciones y el sentido de aislamiento que lleva a que muchas personas sujetos de la violencia no puedan defenderse ni tengan una comunidad vigilante defendiéndolos, protegiéndolos como pudiera darse en otros entornos urbanos, ¿no? Donde estamos mucho más conscientes de la realidad del otro. Pero me preocupa también el tema de la paz. Cada vez que en Puerto Rico se da una discusión de la violencia, muchas veces también se aprovecha para instaurar un discurso de la paz, una paz que si la analizamos en detalle, sin conflicto, no es la paz de entender nuestras diferencias y acercarnos y aceptarnos desde nuestra maravillosa diversidad. Es una paz violenta, debo decir. Es una paz que tiende a regularizar muchas veces, que tiende a decir cómo es que todos tenemos que conducirnos, cuáles son las reglas del juego. Y lamentablemente, muchas veces ese discurso de la paz y de mantener la cordura y de mantener una cierta etiqueta en las comunicaciones, ese discurso de la paz muchas veces lo que termina persiguiendo es la anulación de la crítica. Y en un país que viene de una condición colonial que instaura ya una violencia institucional a unos niveles muy macros, muy por encima de la realidad cotidiana, pero incidiendo en esa realidad, en un lugar donde la violencia viene desde bien arriba y donde eso deja todas unas grietas de resentimiento, pues, producto de la opresión centenaria ya. O sea, en ese lugar habría que de alguna manera sacarnos, ¿no?, de ese estado de complacencia, digamos, de paz impuesta, y pues no habría que decir que cualquier reacción a eso o cualquier crítica a ese pseudo consenso de la colonia contenta es un acto violento. Y lamentablemente pues también se da que en muchos de nuestros discursos, debates y conversaciones, ese tipo de reacción, o sea, el tú salirte del tono consensuado de la etiqueta, ya sea intelectual o social, de cómo es que tenemos que comunicarnos, salirte de ahí ya es, está siendo violento. Y contra eso también tengo que de alguna manera levantar la voz, porque ese llamado a la paz en particular, perdóname, pero encierra quizás uno de los gestos más violentos que nosotros socialmente estamos cultivando. Y por eso es que pienso que hay que hablar de esas otras cosas. Sí. Hay que volver a las cosas que no queremos hablar en Puerto Rico. Hay que hablar también de los valores que no es suficiente decir que la familia se va a hacer cargo de eso. Cierto. Que nosotros también a nivel social tenemos que de alguna manera establecer unos mecanismos para que desde la educación del Estado misma, la violencia de género y las formas de violencia que le dan un poder al macharrán sobre la hembra o sobre el muchacho más débil, a que esa estructura que desde la educación está de alguna manera perpetuando la violencia, a interrumpir eso. Y lamentablemente en Puerto Rico, por la insistencia en unos supuestos valores familiares y desde una mirada fundamentalista religiosa, es hoy en día imposible llevar desde la educación pública una postura
franca y afirmativa en contra de la violencia de género. Sencillamente es imposible. Lo han boicoteado porque ni siquiera la educación con perspectivas de género han permitido que ocurra en el sistema público. Y de eso sí habría que hablar, Juanqui. Me parece que es fundamental lo que estás diciendo. Una de las maneras, recuerdo, dentro del movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos, que se hablaba, y todavía al sol de hoy en muchos movimientos, es no hablar de paz. Ellos, de alguna forma, en inglés usaban el término peace justice como una sola palabra, ¿no? Paz y justicia como una sola palabra. No puede haber paz si no hay justicia. Y desde esa perspectiva, el luchar por la paz lo que es más bien un llamado a profundizar los conflictos sociales, es decir, demostrar la violencia que se vive, tanto de manera cotidiana como estructural, que no son contrarias, o sea, obviamente van juntas, y es la denuncia constante a ello. Y eso, como bien dices, tiene que venir acompañado de todo una reestructuración curricular de contenidos en las escuelas, y más allá de eso, en las políticas públicas y movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no puede ser que caigamos, como bien has dicho, en una supuesta paz donde no hay ningún conflicto, todo lo contrario, ¿no? La paz es la presencia de la justicia y no la ausencia del conflicto. Así que desde ahí, totalmente de acuerdo, Miguel. Un poco la pregunta, y que es parte y que nosotros no necesariamente vamos a tener respuestas, pero es ese, ¿no? ¿Cómo lograr esto? ¿Cómo estos momentos de violencia extrema que vivimos nos impulsan a, sí, con mucha rabia, sí, con mucho enojo, a brincar y saltar y expresarnos? Pero ¿cómo, digamos, canalizar ese coraje? ¿Cómo llevarlo a producir nuevas formas de lucha? Yo tengo en eso, pues, de alguna manera, siempre trato de mantener mi esperanza, aunque muchas veces soy un pesimista, pero trato de mantener mi esperanza porque sí veo, digamos, por lo menos en algunos grupos que se han mantenido en la denuncia de las violencias, y que esto de alguna forma impulsa a perder el miedo, a seguir denunciando. ¿Cómo usar los medios de comunicación también? Otros medios como la radio digital, las mismas redes sociales, pero también los documentales, los videos, todo. ¿Cómo canalizar esto? En fin. Pues mira. Sí, te escucho. Sí, te decía, la esperanza definitivamente a veces la encuentro en los lugares más insospechados. Y te doy un ejemplo tontísimo. Como muchas de mis formas de entretenimiento ahora, pues tienen que ver con un acceso quizás más limitado a fuentes de información que manejaba estando en Puerto Rico y demás. Estoy ahora mismo en Australia, pues tengo otros canales y otros lugares. Y así como busco escuchar de otras culturas, de otras realidades socioeconómicas distintas a la nuestra, busco también mantenerme al tanto de qué está pasando, pues, en el circuito Puerto Rico-Estados Unidos, de donde uno viene, ¿verdad? Y en esas búsquedas de lo que los medios de comunicación allá están cubriendo o cómo se encuadran las cosas, mira, me he juqueado con este programa, algunos dirán bobísimo, entretenimiento liviano, guilty pleasure, le dirán algunos, y es nada, la bobería esta de American History Story. Y esto sonará la cosa más pedestre, pero no lo es. Cuando uno ve un programa de esta naturaleza, que trabaja pues el género de horror, sumando 20.000 tradiciones y referentes tanto de la literatura como del cine norteamericano, uno se sorprende la cantidad, digamos, de inteligencia y de escritores entrenados o formados dentro de unas visiones mucho más progresistas, con aspectos del género y demás, o sobre construcciones de género y demás, y es un programa, curiosamente, que desde el humor macabro, incluso desde la violencia gráfica, celebratoria del cine de horror tradicional, o del gore, vamos a decir, se hacen comentarios sobre el género absolutamente reivindicativos, incluso retantes, digamos, a los convencionalismos con los cuales uno pudiera
imaginar lo que es un estado de paz y de convivencia entre nosotros. O sea, no digo que el programa celebra la violencia necesariamente, aunque hay elementos de eso, pero sí hay una provocación de aspectos entre los conflictos raciales en la historia norteamericana y obviamente llevados al plano de lo real hoy, pero también a las distintas perspectivas del género y de las distintas maneras también de entender lo femenino y el feminismo, dependiendo de los niveles económicos y sociales de donde uno llega. O sea, que hay unos refinamientos en un programa de televisión que está dirigido para entretener masas. Cuando uno ve que en espacios así tan digamos, bobitos, se dan unos niveles de profundización, te voy a decir, en un lugar así encuentro esperanza. Porque algo me dice que por lo menos en algunos medios de comunicación, en algunos programas, en este caso hits de la televisión, pudieran estar contribuyendo aún desde, o sea, lo que parecería ser una celebración de la violencia, a una mayor reflexión sobre asuntos que nos competen. Y eso me da esperanza, Juanqui. Con ese pensamiento regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán. Y Emilio del Carril. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda. Habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Y regresamos a Puerto Crítico con Miguel Rodríguez Casella y con Juan Carlos Juanqui, hablando sobre las múltiples violencias. Y definitivamente desde el amor, como bien plantea ese anuncio y como planteamos aquí en el programa. Hablaste de algo, Miguel, que me parece que es fundamental, y ya que también nos llamamos Puerto Crítico, es una defensa a la crítica. Últimamente, y no últimamente, desde hace tiempo, pero es interesante cómo hay vamos a llamarle así, no sé si es la manera más correcta, pero un neo-antiintelectualismo que se da aún dentro de grupos que se presentan como críticos. Y que también se da bajo un gobierno popular, en donde parecería ser que la disidencia de alguna forma se calla o habla de unas maneras bastante pasivas vis a vis cuando gana un gobierno PNP en momentos en que pues de alguna manera la disidencia es gigantesca. Y me parece que es bastante preocupante porque si bien hay que reconocer algunas políticas públicas que se han tratado de impulsar desde la legislatura o desde algunas agencias que abren las posibilidades de los derechos civiles para los diferentes grupos y minorías, digamos minorías políticas, no sé si digamos esa manera de presentarlo, pero si bien eso es cierto, me parece que hay que apoyarlo, me parece que siempre el apoyo debe ser crítico y que no debemos de bajar la guardia, sino todo lo contrario, profundizar la crítica, porque hay cantidad de cosas que hay que criticar, que hay que transformar. Y número dos, aún esos cambios, si no existe el apoyo crítico, no se van a dar, se van a quedar en papel. Y me parece que es preocupante porque si ese antiintelectualismo se mantiene, lo que vamos a tener aquí entonces es simplemente algunas voces muy solas en el desierto, para usar una metáfora bíblica, muy solas por ahí,
hablándole, digamos, a alguna gente que sí se puede apoyar desde unas plataformas virtuales, pero a la hora de la verdad que no creen algún tipo de espacio emancipatorio o digamos de posibilidades políticas. Tú has hablado sobre esto. Me gustaría que también sigamos hablando sobre ello, porque es que hay que defender la crítica, Miguel, y yo creo que para desarrollarnos en contra de la violencia hay que hacerlo. Tienes razón, habría que preguntarse, o sea, ¿cuál es el estatus del progresismo ahora mismo o de las ideas progresistas en Puerto Rico? Porque cuando la palabra misma intelectual se convierte, tú sabes, viniendo de intelectuales en una etiqueta peyorativa, ahí se pregunta uno, bueno, ¿y qué está pasando aquí? O sea, ahora ni siquiera la palabra puede utilizarse positivamente, o sea, y de momento, de entrada, del saque, tú sabes, cualquier opinión que tenga alguna intención de articular, pues, cierta sensatez, pues, la intención más honesta de ser objetivo, de abordar distintas formas de conocimiento de una manera horizontal. Si vamos a estigmatizar eso del saque, pues imagínate, ¿qué queda para nosotros? Pero sí tienes razón, Juanqui, me preocupa, y esto lo han visto muchísimas otras personas antes, vi unas expresiones de Carlos Pavón en las redes también que abonaban a eso, que cuando hay administraciones populares, de momento hay una desarticulación del debate y de la discusión. ¿Por qué no estamos exigiendo que el asunto de perspectivas de género ahora mismo sea retomado por un proyecto desde el Departamento de Educación directamente? ¿Por qué hemos permitido que la inserción de grupos religiosos fundamentalistas dentro de la legislatura, incluso popular, estén allí? ¿Cómo es que en la pasada administración muchas voces estaban, tú sabes, rasgándose vestidura y ahora de momento hay un silencio conveniente? Eso es preocupante. Y es preocupante también que en momentos donde dominan pues administraciones populares se da esta especie de guerra civil entre sectores pensantes en Puerto Rico, donde ya no es sobre las ideas de lo que se está hablando, de lo que se está hablando es de las personas. Entonces se convierte en un concurso, en una guerra civil de asesinar, cuyo saldo o objetivo es asesinar personas y asesinar personalidades, entre comillas, que también es otro uso peyorativo que se le da a la palabra. O sea, y dentro de esa línea, pues sí, estoy contigo, Juanqui, hay que hablar de esto. O sea, ¿qué es lo que está motivando en Puerto Rico el que en medio de una administración, de un partido político en particular, de momento el silencio se impone y contrasta con los niveles, digamos, de efervescencia crítica y de denuncia que se dieron en administraciones PNP? Definitivamente yo, si fuera del Partido Nuevo Progresista, estaré objetando y denunciando ese silencio, porque definitivamente es un silencio cómplice. Y contra esos silencios cómplices es que hoy hablamos en Puerto Crítico desde la crítica y desde el amor, en contra de la violencia machista y en contra de todas las violencias, a favor de la justicia, a favor de la libertad, a favor de las igualdades. Este fin de semana vamos a marchar también por Oscar López Rivera y también marcharemos ahí en contra de la violencia y en contra de todas las violencias. Nos cerramos hoy para seguir en Puerto Crítico. Muchas gracias, Miguel Rodríguez Casella, muchas gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico, como siempre. Estamos en Puerto Crítico hasta la semana que viene. Somos Bonita Radio. Síguenos en youtube.tv, diagonal channel, diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com, diagonal Bonita Radio y en Twitter, bonita-radio.